Buenos días, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio de noticias. Esto es En Línea con Cuadratín San Luis Potosí a través de su red social Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y a continuación les presento el resumen COVID-19. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es el llamado de la Secretaría de Salud? Que es el mismo de hace varias semanas. Quédense en casa. Esta estrategia que debemos seguir todos responsablemente, de manera permanente, en tanto la autoridad dé alguna otra indicación para poder hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo. Vamos a ver el resumen, vamos a ver este reporte y enseguida continuamos con más información. El director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz Steiner, indicó que se han identificado 27 personas que tuvieron contacto de riesgo con la persona en Ciudad Fernández que falleció por COVID-19. Indicó que dichos contactos se encuentran distribuidos en los municipios de Río Verde y Ciudad Valles, así como 2 personas en Texas. Señaló que dichas personas pertenecen al círculo familiar del paciente. En cuanto a las personas que compartieron transporte con la persona, el funcionario comentó que del total de contactos se identificaron a 10 personas, las cuales continúan en aislamiento. Asimismo, señaló que hasta el momento ninguna de las 27 personas han requerido investigación debido a que no han desarrollado síntomas de la enfermedad. Sin embargo, tendrán que mantenerse 14 días en aislamiento como lo marca el protocolo. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. El diputado federal de este distrito, Ricardo del Sol Estrada, acusó al gobernador Juan Manuel Carreras López y a la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez de esconder las cifras reales del COVID-19 para proteger a la funcionaria en su carrera política por la gubernatura en 2021. Puso como ejemplo y aseguró tener las pruebas de que en Valles hay al menos un doctor y una enfermera contagiados por el paciente positivo de Aquismón, pero que la confirmación de ambos casos ha sido manipulada para no hacer ver mal a la dependencia y a su titular. El legislador por Morena catalogó al mandatario estatal y a Rangel Martínez de gente perversa, a quienes no les importa la salud de los huastecos, porque, sostuvo en entrevista virtual, ellos solamente buscan sacar la máxima utilidad tanto política como económica a la situación. Un alto porcentaje de policías en la entidad padecen enfermedades que los colocan como grupos de riesgo ante el COVID-19, como hipertensión, diabetes y obesidad. Sin embargo, siguen patrullando las calles sin ninguna protección sanitaria. Tampoco han recibido capacitación. Acusaron integrantes del Instituto Jaime Flores Escamilla y exigieron mediante una protesta que se les provea de lo necesario para evitar contagiarse. También solicitaron mejor seguridad social porque solo cuentan con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y las atenciones no han sido adecuadas ni en tiempo ni en forma, comentó el director Jesús Luevano Rivera. Clamaron en una marcha que recorrió las principales avenidas de la capital potosina, protegidos con cubrebocas y otros artículos sanitizantes. Los elementos acusaron el incumplimiento de acuerdos signados por el gobierno del estado desde hace 2 años. Entre ellos, el seguro de gastos médicos mayores, capacitaciones y sobre todo, remediar el déficit que actualmente tienen varias corporaciones. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. El Banco de México anunció que la operación de los bancos para los usuarios se limitará a 2 días por semana, martes y jueves, como medida ante la contingencia por COVID-19. A través del Diario Oficial de la Federación, Banxico dio a conocer la circular 8/2020 dirigida a las instituciones de crédito para dar a conocer las medidas provisionales de operaciones y corresponsalías de caja por la pandemia. En dicha circular señala que la operación de los corresponsales se limita a los 2 días antes mencionados hasta nuevo aviso. Añade que en caso de que sea necesario aumentar el número de días de operación, Banxico lo hará del conocimiento en lo individual del corresponsal de caja correspondiente. Asimismo, se indica que la banca se abstendrá de iniciar los procedimientos administrativos de imposición de sanciones por infracciones cometidas a partir del 19 de marzo hasta el 30 de abril que resulten del incumplimiento por parte de las instituciones de crédito en la entrega de piezas presuntamente falsas en el plazo de los 20 días hábiles bancarios, así como en el registro del resultado de la verificación de las reclamaciones en el sistema de autenticación de moneda. También se ha ampliado el plazo para que las instituciones de crédito entreguen al Banco de México la información de las empresas de transporte de valores, por lo que ahora el plazo es a más tardar el 31 de mayo. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño, Canacope, Armando Reyes Cías, advirtió que en San Luis Potosí comenzó el acaparamiento de la cerveza debido al cierre de la industria durante la cuarentena provocada por el COVID-19, lo que generará desabasto y un incremento en su costo al público. Indicó que el expendio de este producto bajó por completo a las tiendas del centro histórico y se vende más en las colonias alejadas donde los habitantes la consumen, pero ahora no cuentan con mucho capital. Reyes recordó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que existe una disposición de la autoridad sanitaria para suspender todas las actividades, excepto las esenciales, y entre las no esenciales está la fabricación y comercialización de la venta de cerveza. Armando Reyes indicó que los dueños de los negocios que supieron el desabasto de la cerveza a nivel nacional son los que realizaron las compras de pánico en los centros comerciales, con el fin de elevar ventajosamente los precios del producto, una vez que se haya generado el desabasto. Para Cuadratín Noticias, Fernando López. La administración Trump urge a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo aquellos que trabajan con la COVID-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus. También califica de esenciales empleos como la recogida de las cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados, y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles para evitar que el temor de estos a acudir al médico genere focos de contagio. La pandemia del coronavirus ha subrayado la importancia de los trabajadores inmigrantes en la economía estadounidense y ha puesto en evidencia algunas contradicciones en la política de mano dura con la inmigración que constituye uno de los pilares del discurso del presidente Donald Trump. Y ahora sí pasamos al resumen de noticias, todo lo que acontece en nuestra localidad y en las regiones de San Luis Potosí. También tenemos información nacional. No se pierda una historia muy interesante de nuestro compañero Juan Antonio Hernández, una crónica de un recorrido que realizó con agentes de seguridad pública del estado. Cómo es que día con día ellos hacen frente patrullando la ciudad contra el crimen, cercando a los delincuentes que no paran, no descansan aún a pesar de la pandemia que vivimos en el mundo. Juzgados y criticados por la ciudadanía, los elementos de las corporaciones policíacas salen a la calle para tratar de realizar su trabajo de la mejor manera posible, y aún así, en raras ocasiones, son reconocidos por exponer la vida cumpliendo su labor. Tras una larga búsqueda de poder presenciar un operativo con la Fuerza Metropolitana Estatal, la corporación dio las facilidades gracias al secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, y al director de la Policía y Fuerza Metropolitana, Arturo Landeros Hernández. El equipo de Cuadratín San Luis acompañó a un grupo liderado por el jefe David Valdivia en un recorrido preventivo por las colonias de San Luis Potosí Capital y Soledad de Graciano Sánchez, que incluyó Santa Fe, Praderas del Maurel, Progreso, Hogares Ferrocarrileros, Ciudad 2000, Ricardo B. Anaya Tercera Sección y Los Hilos, las cuales tienen índices delictivos altos y constantes. El mando comentó que los operativos deben modificarse continuamente, ya que los delincuentes los observan durante sus labores para saber en qué momento realizar sus ilícitos. Imagínate, si todos los días realizáramos el operativo en esta colonia, a la misma hora, pues ellos ya sabrían en qué momentos pararían lo que es la venta, o se esconderían ellos, o estarían dentro de sus domicilios, precisamente para evitar todo eso. Entonces, por eso lo realizamos en diferentes días, en diferentes horarios, para que ellos no sepan en qué momento es cuando vamos a venir. La primera parada fue en la colonia Santa Fe. Durante el trayecto, David Valdivia contaba cómo los ciudadanos son los que dificultan su labor al avisar a los propios delincuentes que las autoridades llegaron al lugar, y hasta madres de familia de los presuntos delincuentes son quienes los protegen, y también los vecinos se hacen partícipes agrediendo a los efectivos, además de subir fotografías y videos a las redes sociales para convertirlos en villanos. En minutos o en segundos llega la familia, llega la mamá, llegan los hermanos, llega el papá, y nunca llegan, ¿cómo te diré?, como en favor a nosotros, en favor a que estamos realizando una inspección, que estamos realizando nuestro trabajo, sino al contrario, llegan a defenderlos, llegan a decirles que por qué los revisamos, si son sus hijos, como si nosotros supiéramos que ellos son
ahora sí que sus familiares, y como si nosotros supiéramos o adivináramos también que son personas que sí se dedican a estudiar o son trabajadores. De regreso a la unidad, David Valdivia dijo que en cuestión de detenciones tampoco las percibe la población, pues muchos se quejan de que la policía libera a los presuntos delincuentes de inmediato. Aclaró que en realidad son los agentes del Ministerio Público quienes complican las detenciones, pues en muchas ocasiones por ahorrarse tiempo y esfuerzo en trabajar, ponen pretextos o se quedan con los argumentos del detenido. Cuando es por drogas, se escudan en decir que la consumen y no la venden. El delito queda en falta administrativa y salen a las 48 horas sin registro del arresto. Surgió entonces un tema vital en su trabajo: los derechos humanos. David Valdivia recordó los años en que estos no ayudaban al delincuente para librar más fácil el pago del daño. Aceptó, sin embargo, que son algo bueno, ya que a final de cuentas los policías también son personas. Bueno, con este sistema tenemos que tener un poco más de cuidado. Tenemos que tener un poco más de participación con las personas, con las personas que cometen los delitos. Respetar bastante sus derechos, identificarnos, hacerles saber el motivo por el cual los estamos parando en ese momento, el motivo, lo que estamos buscando, y pedirles que nos permitan realizarles una inspección. Ellos están en su derecho de negarse o de permitirla, pero también la misma ley nos autoriza a nosotros que si ellos se niegan a la revisión, la podemos practicar, siempre y cuando, respetando ante todo los derechos de las personas. En Ciudad 2000 simplemente se realizaría labor de proximidad social. Los efectivos acudirían a negocios a preguntar si se les ofrecía algún servicio o tenían algún problema. Pero la sorpresa fue tal que con solo ver las patrullas, integrantes de pandillas que realizan diversas actividades criminales se movían rápidamente y sacaban fotos y videos de todos los elementos y los vehículos. Al estacionarse para visitar un comercio, 2 jóvenes salieron disparados. Son tan habilidosos de tanto huir que no pudieron ubicarlos. Lo bueno fue que un pequeño de apenas 4 años se emocionó al ver a los policías y les mencionó que su sueño era precisamente algún día ser su compañero. La proximidad social se dio, pero no de la manera buscada en esta ocasión. Los policías subieron al menor de edad a los vehículos para sacarle una sonrisa y prometerle que lo esperarían algún día en la corporación. Valdivia reconoció que esos detalles hacen que valga la pena arriesgar la vida e invertirle mucho tiempo a algo que es más que un trabajo. La experiencia de Valdivia resultó evidente cuando notó algo que a nadie más le llamó la atención. Un joven de unos 20 años recargados en un portón aventó un objeto al que nadie le hubiera tomado importancia, pero el mando policial ordenó una inspección a fondo. El hasta ese momento inocente ciudadano traía consigo llaves de diversos automóviles limadas, objeto que sirve para el robo de vehículos, el delito que va más en aumento en el estado. Fue entonces que desde otra patrulla donde venía el detenido, reconoció que se dedicaba a ese delito por apenas unos cientos de pesos que le sirven para comprar droga. La ciudadanía no coopera, ya que el auto que dijo el joven detenido que había robado no contaba con un reporte como tal. A unos metros del lugar donde se encontró el auto hay unos edificios abandonados, los cuales son usados por delincuentes y drogadictos para pasar la noche y esconderse. A simple vista, resultaba increíble que alguien pasara la noche en lugares así, con basura, sin puertas y sin ventanas, pero había personas tiradas, perdidas en su viaje de drogas. En el lugar encontraron a una joven con cristal, la droga que es el principal motivo de tanto robo y delito del fuero común. La única mujer policía en el operativo hizo la revisión y detención. De regreso a la base, nos quedó claro que la percepción de muchos ciudadanos es diferente a lo que vive el policía, quien con lo poco que le dan trabaja, y aun cuando las personas no confían en ellos, acuden al llamado.
Valdivia aceptó que efectivamente en ocasiones el enemigo está en casa, pero asegura que son contados los policías que se corrompen y pasan al otro lado de la ley. Cada mañana los agentes salen a trabajar, a realizar su deber, aunque exista desconfianza y los resultados pasen desapercibidos. En el edificio central de la corporación nos explicaron que lo que restaba era entregar a los detenidos y tomarles datos para canalizarlos al Ministerio Público. No hubo quienes los recibieran, algo que mencionaron no es raro. Más tarde llegaron a esta redacción los boletines informativos de la Fiscalía General del Estado, donde a policías de investigación se les atribuía la detención de una joven con posesión de drogas en un operativo realizado por esa corporación, cosa que nunca sucedió, pues no estaban ellos presentes. Un motivo más por el que el trabajo de la Policía Estatal y la Fuerza Metropolitana no se da a conocer y pasa desapercibido. Juan Hernández para Cuadratín Noticias. Un caso de dengue clásico fue detectado en una pequeña comunidad del municipio de Santa Catarina, en la zona media de San Luis Potosí, lo que ha activado los protocolos que aplica la Jurisdicción Sanitaria número 4 en estos casos y ampliarán la vigilancia epidemiológica, ya que algunos síntomas son muy parecidos a la influenza o al COVID-19. Ya empezamos con dengue. Tenemos un caso de dengue en el municipio de Santa Catarina. Ya se están implementando las acciones, de hecho ya terminamos todo el ciclo, el rociado espacial preventivo, el control larvario. Nos tocó afortunadamente en una comunidad chica, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dengue, su sintomatología es muy compatible a influenza H1N1, es muy compatible al problema que estamos hablando ahorita de la contingencia por el COVID-19. Tenemos que ampliar la vigilancia epidemiológica porque no paramos, seguimos con las mismas enfermedades que nos dan este tipo de contingencias durante todos los años. El año pasado se atendieron 363 casos con un deceso en el municipio de Río Verde y en su mayoría fueron del tipo clásico y no representaron mayor problema en su tratamiento. El año pasado fueron 363 casos, algo así. Fueron clásicos en su mayoría. Tuvimos un deceso, fue de Río Verde. El año 2020 es considerado uno de los más difíciles para los productores de cabrito en la región norte del estado potosino. Esto debido a la escasez de la lluvia, la falta de alimento y la poca movilidad del ganado ante la contingencia que se vive. Misael Cuello Lubín, productor de cabrito en Matehuala, comentó para Agencia de Noticias Cuadratín que durante el último mes la movilidad de este ganado ha estado escasa. Incluso se espera que sea a finales del mes de mayo cuando se pudiera componer el panorama. Señaló que actualmente en esta zona del estado no se ha registrado gran cantidad de compra, venta y producción de cabezas de cabrito. Al menos en la ciudad ese es el panorama. Reveló que en el municipio de Villa de Guadalupe hay algunos productores que ponen en venta este tipo de ganado, pero son menores cantidades y el precio oscila en esta temporada en los 600 y 700 pesos, dependiendo el peso y la cantidad. Al concluir, Cuello Lubín consideró importante que el gobierno local, estatal y federal pudieran impulsar algunos apoyos en beneficio de este sector, ya que la región altiplano es una de las más importantes en la distribución de este ganado a otras entidades del país. El incendio que inició la tarde de este domingo en las comunidades de Las Pilas y Segundo Pilas en el municipio de Nicolás Flores, que arrasó viviendas, automóviles y que provocó la evacuación de por lo menos 1,200 personas, afectó también el Parque Nacional Los Mármoles, confirmó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo. El presidente municipal de Nicolás Flores informó que más de 1,200 habitantes de 4 comunidades han sido evacuados de sus casas luego del incendio ocasionado presuntamente por una descarga eléctrica y que ha devastado varias hectáreas de bosque, parte del Parque Nacional Los Mármoles. Vecinos de las comunidades de Las Pilas, donde inició la conflagración, así como Las Pilas 2, Segundos Pilas, Puerto de Piedra y El Soyatal, fueron trasladados a los municipios de Jacala y Zimapán, así como a la comunidad de Ixtacalco, mientras que municipios y comunidades vecinas instalan centros de acopio para llevar ayuda a los damnificados. González Elizalde señaló que unas 30 viviendas resultaron dañadas por el incendio, que en menos de 3 horas arrasó ayer con las comunidades de Las Pilas, aunque todos sus habitantes lograron salir de sus domicilios sin que hubiera vidas que lamentar.
La Fiscalía General del Estado indaga la autenticidad de una presunta carta póstuma del escritor Héctor Ceballos Garibay, en la que responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de su fallecimiento. Hombre de un amplio bagaje, con más de medio centenar de publicaciones que igual iban de lo literario a lo estético y a lo político, citó en el mensaje póstumo: por medio de la presente hago responsable de mi suicidio a AMLO, el peor presidente que ha tenido el país. Debido a sus políticas retrógradas y a su delirio de grandeza, vive en otra realidad, sus propias fantasías. Este país se ha ido a la debacle social y económica, como lo demuestran los datos duros del año pasado. La carta, que supuestamente solo circuló entre allegados al catedrático, se agrega que debe de haber tenido un verdadero líder, con políticas de confianza a la inversión y la productividad. Hubiéramos estado en mejores condiciones de fortaleza para enfrentar la crisis sanitaria causada por el coronavirus a nivel mundial. El cuerpo del escritor fue hallado este mediodía cerca del Hotel Pie de Sierra con lesiones de arma de fuego. Y ahora vámonos a los deportes. Como todos los días les presento el resumen de Javier Cervantes. Atlético de San Luis continúa su buen paso en la Liga MX a vencer en la segunda fecha a Cruz Azul por 2-0, con Juan Pablo Portales en los controles de PlayStation y por la máquina Jonathan Borja. Con el empate ante Tigres el sábado reciente, los potosinos alcanzan 4 unidades en la clasificación, mientras que los celestes siguen sin sumar puntos en esta novedosa competencia virtual impulsada por la Liga MX. Las anotaciones por el cuadro colchonero fueron de Matías Catalán al minuto 73 y de Anderson Julio al minuto 85. El siguiente rival para San Luis serán los Rayos del Necaxa. Con 2 equipos participantes, 8 fechas jugadas y el tiempo recortado por la pandemia del COVID-19, la Liga de Ascenso MX ha determinado dar por finalizado el torneo de clausura 2020, tras celebrarse una reunión virtual entre los dueños de los equipos y el presidente de la Liga, Enrique Bonilla. Con información del portal Record, su colaborador Luis Castillo reveló que la mayoría de los clubes reunidos por videoconferencia con Enrique Bonilla, aún convaleciente, acordaron la propuesta. La medida, agrega Castillo, se decidió debido a que van a bajar los costos al terminar el campeonato y porque en esta ocasión ningún equipo puede ascender, pues en el máximo circuito tampoco habrá descenso. Cuadratín Deportes. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Yo lo invito a que se mantenga informado en sanluispotosí.cuadratin.com.mx, nuestro portal de noticias con información local, regional, nacional, internacional. Todo lo que a usted le interesa lo va a encontrar ahí. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales de manera permanente, aquí en Facebook, en Cuadratín San Luis Potosí. Yo los espero mañana a partir de las 9 de la mañana.